Investigadores rusos en la década de los 40, hicieron un experimento utilizando a 5 prisioneros políticos que eran considerados enemigos del Estado. Se les prometió falsamente que serían liberados si accedían voluntariamente a ser usados como conejillos de indias durante una prueba, en la que se probaría sobre ellos un nuevo gas excitante que los iba a mantener despiertos durante un mes entero. Fueron confinados en un habitáculo sellado en el que se controlaba el consumo de oxígeno y se les administraba el gas en su dosis exacta, ya que en dosis más elevadas era mortal. No tenían camas, ya que no iban a dormir, pero tenían agua, alimentos secos para un mes, un inodoro y cosas para leer. Para observar el experimento, se disponía de una ventana de cristal grueso, con un diámetro de 5 pulgadas, y varios micrófonos. Los primeros 5 días transcurrieron bien, pero a partir de entonces, los sujetos empezaron a mostrar paranoia. Dejaron de hablarse entre ellos y empezaron a susurrarle a los micrófonos. Los investigadores sospecharon que este era un efecto secundario del gas. A partir del 9º día uno de ellos empezó a correr por la sala gritando sin parar durante 3 horas. Después de ese tiempo, seguía gritando pero ya no salía sonido de su garganta. Los científicos pensaron que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. Pero lo más sorprendente fue la reacción de los otros 4 individuos. Ellos siguieron susurrándole a los micrófonos como si nada pasase. Pasado un tiempo, ocurrió lo mismo con un segundo sujeto. Los otros 3 presos, tomaron un libro, le arrancaron las hojas y las pegaron una a una con sus propias heces sobre la ventanilla de observación. Los gritos se detuvieron de inmediato, y también los susurros. Y así estuvieron por otros 3 días. Los científicos sabían que las 5 personas estaban vivas porque el consumo de oxígeno en el interior se correspondía con el de 5 personas realizando ejercicio físico intenso, pero no podía oírse nada en el interior. En la mañana del día 14 los investigadores hicieron algo que nunca planearon. Le hablaron a los presos por un intercomunicador, buscando su reacción. Vamos a abrir el habitáculo para comprobar los micrófonos. Aléjense de la puerta y túmbense en el suelo. Si no lo hacen les dispararemos. Pero si hacen lo que les decimos, uno de ustedes será liberado de forma inmediata. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando oyeron una voz que les respondía desde el interior. Ya no queremos que nos liberen. Finalmente decidieron abrir la cámara en la medianoche del día 15. Primero se extrajo el gas del interior y se reemplazó por aire fresco. De inmediato, 3 voces empezaron a suplicar desde el interior de la cámara que les volviesen a aplicar el gas. Cuando los militares entraron, y vieron el panorama, empezaron a gritar más fuerte aún que lo hicieron los presos en su día. 4 de ellos estaban todavía vivos aunque su estado era difícil de describir. Las raciones de comida a partir del 6º día estaban intactas. Había trozos de carne de los sujetos obstruyendo el sumidero de la habitación impidiendo que se evacuase la sangre que se acumulaba alrededor. Los 4 supervivientes tenían grandes porciones de carne arrancada. Los huesos de sus dedos estaban expuestos, y la manera en la que tenían las heridas indicaba que ellos mismos se habían arrancado la piel con sus propias manos. Se habían abierto el abdomen, quedando a la vista los intestinos, que salían de la cavidad estaban sobre el suelo a su lado. Podía verse que estaban digiriendo algo, su propia carne. Los militares eran soldados de operaciones especiales, pero rehusaron volver a entrar a recoger a los presos. Ellos, mientras, seguían rogando que les volviesen a suministrarles el gas. Finalmente les convencieron, y entraron a sacar a los 4 supervivientes. Todos ellos ofrecieron resistencia. Uno de ellos, que luchaba contra los médicos y militares, recibió una dosis de morfina 10 veces superior a la dosis normal de un adulto y aún así no consiguieron sedarle. Murió desangrado. El que se encontraba en peores condiciones de los 3 que quedaban fue ingresado en una sala de operaciones. Mientras que le devolvían sus intestinos a la cavidad abdominal comprobaron que era insensible a la anestesia. Fue operado despierto mientras que forcejeaba con tal fuerza que arrancó las correas de cuero que le sujetaban las muñecas. El siguiente en ser puesto en la mesa de operaciones fue el segundo que se destrozó las cuerdas vocales. Como no podía gritar solo movía violentamente la cabeza para protestar por la retirada del gas. Le restituyeron los intestinos y le cubrieron la cavidad abdominal con lo que le quedaba de piel. A este preso ni siquiera intentaron aplicarle anestesia. Los investigadores se preguntaban por qué deseaban que les volviesen a proporcionar el gas. Uno de los presos les respondió: tengo que permanecer despierto.
Así que tomaron a los 3 supervivientes y los devolvieron a la sala de experimentación, atados a las camillas mientras que se les realizaba un electroencefalograma. Todos ellos dejaron de luchar cuando volvieron a notar el gas. Las líneas del electroencefalograma eran normales, pero en ocasiones se volvían planas, como si ocurriese una muerte cerebral. Uno de los investigadores le preguntó al que todavía podía hablar: ¿qué eres? Ya lo has olvidado. Somos la locura que se esconde dentro de todos vosotros, rogando en todo momento ser liberada, desde lo más profundo de la mente animal. Somos de lo que te escondes cada noche en el interior de tu cama. Somos lo que ocultas en silencio cuando vas al refugio nocturno donde no podemos pisar. El investigador hizo una pausa, y finalmente le disparó. Basado en hechos reales. 1980 Madrid, España. Un circo no muy pequeño, empezaba a abrir sus puertas para el mundo del espectáculo de bajos presupuestos. Pero poniendo gana, originalidad y risas en sus espectáculos que lo llevarán al éxito. Juan Rafael Pérez, el presentador del circo, se hizo muy querido entre el pequeño público que cada vez se expandía más a un número mayor de visitantes. Nuestros espectáculos más amado y favoritos de todos era el de los Cuatrillizos Sonrisa, un grupo de 4 payasos agradables que estaban Juan, José, Raúl y Roberto, y esos 4 hermanos eran los mejores, dispuestos a hacer cualquier tipo de truco sin temor, por el tan solo placer de escuchar las risas del público. Era raro que en un grupo de payasos tengan muchos admiradores, pero lo que es más raro es que uno de esos payasos tenía una oscuridad detrás de su maquillaje. Le contaré, los Cuatrillizos es solo un nombre, en realidad son trillizos. Juan, José y Raúl eran trillizos, pero Roberto no es familiar de ellos ni jamás se conocieron antes de entrar al circo. ¿Cómo llegó el payaso Roberto aquí? Una noche, cuando el circo terminaba un espectáculo que no dio mucho éxito, llovía y era un ambiente casi oscuro, pareciera como si alguien cometiese algo. Llegó un hombre de traje con un maletín, de gran finta de ejecutivo, pero lo raro es que se ofreció por el papel de payaso. Platicamos un rato y lo contraté, y le di un camerino para que pueda dormir ahí. Lo que siempre me ha llamado la atención de él, es que él siempre andaba con su maletín en mano y jamás se lo arrancaba de la mano, y todo el circo curioso deseaba saber qué había en su interior que tanto debía proteger. ¿Oro? ¿Recuerdos? ¿Un pasado? ¿Quién sabe? Siempre que se le preguntaba por el maletín cambiaba a una cara morbosa y sacaba de casualidad otro tema. Era como si la suerte lo ayudase porque cada tema que sacaba siempre estaba relacionado con algo de nuestras vidas, como si nos estuviera observando desde un gran tiempo. Hasta que en un inconveniente, teníamos una cena en el circo y de repente, saltaron unos policías hablando en inglés tirando todo al suelo. Agarraron a Roberto, lo esposaron, Roberto gritando por su maletín, pero los policías se llevaron a Roberto, dejando su maletín. Luego de una semana no se supo nada más de Roberto, aunque según me dijo el hombre bala. Dicen que era un fugitivo que trabaja en no sé con qué proyecto de controlar gente con traumas y no sé qué más. Los 3 payasos decidieron entrar en su habitación, oscura, con un ambiente de terror, como una película antigua, sin necesidad de un efecto para dar miedo. ¿Y con qué se encontraron? Exactamente con el mismo maletín, oscuro, con polvo. José lo tomó y lo abrió con gran fuerza, que al abrirlo cayó todo su contenido a la alfombra. Fotos, papeles escritos en ruso, que el hombre bala por suerte los tradujo, que tan solo eran periódicos de asesinatos. Pero lo más curioso, una cinta de vídeo llena de polvo. La pusimos, no podíamos creer lo que era un vídeo, un carrusel clásico con una música algo intimidante, un flash en la pantalla, un muñeco moviéndose tenebrosamente y luego lo peor de todo, la imagen de un cuchillo cortando una cara por la boca haciéndole una sonrisa, unas imágenes pasadas a tal velocidad que hasta poniendo pausa no las podíamos ver. Luego un niño durmiendo en una cama y su cara cambió un grito, y luego estática eterna. Nos quedamos choqueados al verlo y luego de verlo ya todo no fue como antes. En un truco de los payasos, José se torció el cuello llevándolo a la muerte, el hombre bala murió asfixiado dentro del cañón, la mujer gorda de un infarto. Como si esto trajera una serie de mala suerte. Con todos los hechos sucedidos decidí cerrar el circo para siempre. Nadie habla más él, ni en internet se encuentra un artículo sobre el circo, el mismo vídeo lo conservaba hace unos años de escribir esto, pero una vez que entré a mi hogar, la puerta estaba abierta. Saqué mi arma ya que trabajaba de seguridad frente a un mercado, entre el maletín estaba, lo abrí y había un papel. Tan solo 4 palabras en él. El payaso te observa.
Bajé el papel y a mi ventana estaba Roberto bajando por la escalera de incendio. Jamás lo volví a ver, aunque a veces me siento vigilado. Después de esto vi un video mismo de la cinta, pero en internet. No sé quién lo habrá creado, pero es un montaje bastante acercado. ¿Será Roberto? ¿Será alguno de los trillizos haciendo un montaje? No lo sabré ni me interesa saberlo.